Perfecto. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de escuchar algo sobre ciencia? Bueno, lo primero que tengo que decir es muchas gracias. De lo que os han contado de mí, como lo han contado amigos, solamente han contado lo que me ha salido bien. La mayoría de cosas me han salido mal, pero eso pues no lo han contado. Pero con todos estos éxitos, que lo que veáis realmente es que uno cuando cuenta una historia vital, cuenta aquellas cosas que le han salido, pero detrás de esos éxitos pues la mayoría de cosas pues no funcionan, y eso nos pasa a todos. Hoy os voy a hablar sobre cómo con ciencia, con conocimiento, con lo que estáis aprendiendo en los institutos, en los colegios, aquí en la universidad, podemos marcar una diferencia para el planeta. Y es que, de nuevo, este verano no ha sido un verano más, ha sido el verano más caluroso en los últimos años, por lo menos desde que medimos la temperatura de la Tierra. Y parece que ya nos estamos acostumbrando, pero estas temperaturas elevadas se ven traducidas también en incendios, incendios para los cuales también nos estamos quedando ya sin vocabulario, ¿verdad? Les llamamos incendios de sexta generación, incendios que no podemos sofocar y que básicamente tenemos que esperar a que se extingan. Obviamente, aquí lo sabéis bien, en las Islas Baleares, también en Alicante lo sufrimos igual. Con estas temperaturas tan altas, la temperatura del Mediterráneo pues, ha llegado a unos niveles que no conocíamos. Y esto pues, no solamente es una molestia cuando uno se baña en verano en la playa y no se refresca, sino también causa efectos importantes sobre el planeta. Para los que no lo reconozcáis, la parte del norte que de ese mapa es Grecia, el sur es Libia, y ahí es donde hace unos días se concentró una de las grandes tormentas ocasionadas por las temperaturas tan elevadas del Mediterráneo en los últimos días, y dejó la ciudad de Derna completamente asolada. En cuestión de minutos, más de 10.000 personas perdieron la vida y miles de personas, sus casas, sus recuerdos, sus bienes materiales. Quizá este vídeo pone de manifiesto mejor que cualquier otra representación, mapa o gráfico, la tragedia que supone que nos estemos acostumbrando a que año tras año las temperaturas del verano cada vez son mayores. No solamente nos molesta porque hace calor, sino que además tiene consecuencias terribles sobre la vida de las personas. Por eso hoy estoy aquí con gente joven, con gente que va a inventar las soluciones del futuro, para compartir algunas ideas de lo que la química puede hacer hoy, lo que podemos hacer con ciencia a día de hoy para que las cosas funcionen un poco mejor. Y hoy os voy a hablar de soluciones, y la ciencia nos va a dar muchas soluciones, pero la ciencia no nos va a solucionar nuestros problemas. Eso depende de nuestra voluntad, de una forma diferente de consumir, de utilizar los recursos naturales, pero sin ciencia no vamos a conocer las causas de los problemas y no los vamos a enfrentar bien. En la introducción decían que era un poco como un mago, ¿verdad? Algunas de las cosas que vais a ver hoy es ciencia, pero parecen magia. Porque hoy con ciencia podemos hacer cosas que, si no dijera el truco, parecerían magia. Como por ejemplo la hoja artificial. Voy a empezar ahora a comentaros diferentes soluciones que la ciencia está poniendo a nuestra disposición dentro del marco de diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y voy a empezar con la transición energética y lucha contra el cambio climático. ¿Qué tecnologías está poniendo la ciencia a nuestra disposición para que acabemos con el uso de los combustibles fósiles? Como os decía, una de ellas es la hoja artificial. Esto realmente parece magia. Os voy a contar lo que es. Entonces son dos catalizadores, uno está en el ánodo y otro en el cátodo de una pila sin cables que funciona directamente con luz solar. Eso es agua de río que cuando le da la luz es capaz de descomponerse para dar oxígeno e hidrógeno, sin cables, sin pilas, sin necesidad de energía solar o eólica. La fotoquímica supone, por lo tanto, una enorme esperanza en la generación de hidrógeno directamente sin la necesidad de electricidad. Pero también podemos hacer cosas incluso más futuristas, como convertir el CO2 en combustibles solares. Mirad,
Hoy en día es posible, con este tipo de óxidos metálicos, calentarlos a temperaturas muy altas, eliminar el oxígeno de su estructura, y cuando baja la temperatura, estos óxidos tienen tanta avidez por recuperar el oxígeno que se lo pueden quitar al agua para dar hidrógeno y al CO2 para dar monóxido de carbono. Esa mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono es una mezcla muy especial, le llamamos gas de síntesis, porque con ella podemos formar combustibles con un proceso que se llama Fischer-Tropsch. Es decir, a partir de CO2, agua y luz solar podemos generar combustibles solares, combustibles líquidos como los que podéis ver aquí. Y esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo en una planta piloto en Madrid, en el Instituto INDEA Energía, en el que utilizan agua, CO2 y luz para concentrar el calor ahí en una de esas ventanas, quitarle el oxígeno al óxido, mientras que en el otro el CO2 y el agua del aire pasan a convertirse en gas de síntesis para formar combustibles solares, es decir, combustibles que se forman, que preparamos artificialmente a partir de CO2. Y esto es muy interesante porque nos permite generar emisiones negativas, es decir, extraer CO2 del aire para hacer cosas interesantes con él. Obviamente, esto nos recuerda mucho a la fotosíntesis, ¿verdad? Porque es un poco la base de las plantas, CO2 y agua. En el caso de las plantas dan azúcares, nosotros podemos hacer hidrocarburos con ellas. Pero podemos hacer muchas más cosas con ciencia para ayudar al planeta, no solo en la transición energética y en lucha contra cambio climático, sino también para salvar vidas, para que la gente no muera por enfermedades, muchas de ellas para las que tenemos solución hace tiempo, relacionadas sobre todo con el acceso a agua potable. A veces me preguntan, y hace un momento me estaban haciendo una entrevista aquí, ¿qué sería del mundo sin la química? Es muy fácil, no hay más que volver al mundo del año 1800, cuando estaba naciendo la química, cuando vivía todavía Lavoisier. En ese momento, lo podéis ver aquí en este mapa en rojo, esa es la esperanza de vida en el mundo en el año 1800, donde todavía no existía la química. Es el momento en el que la alquimia pasa a convertirse en una ciencia, ¿no? Bueno, pues en ese momento todo es rojo. Eso quiere decir que la esperanza de vida de los seres humanos estaba un poquito por encima de los 30 años. A vosotros os parecerá que los 30 años están muy lejos, pero seguro que a vuestros profesores no. En 1950, cuando nacieron vuestros abuelos, seguramente, ¿veis? La esperanza de vida en el planeta ya había cambiado. Es verdad que en muchos países todavía estaba en torno a los 30 años, pero en España ya era 63 años. Habíamos pasado de tener una esperanza de vida de 32, 33 años a una esperanza de vida de 63 años. Esto para las jubilaciones funcionaba bien, porque la gente se moría cuando le daban la jubilación. Lo que pasa ahora en el año 2015, espero que entendáis mi sentido del humor es siempre un poco negro. Hoy en día, en el 2015, en España las personas vivimos de media hasta los 83 años. Imaginaros qué diferencia es vivir en un mundo con ciencia, con tecnología, con antibióticos, con vacunas y con analgésicos. Hoy en día ya nadie sufre. Si tienes un dolor de muelas o tienen que operarte de apendicitis, ya no tienes por qué sufrir. Tenemos drogas, en este caso legales, para que no sufráis. Y esta gráfica, que casi parece hecha a mano, pero es real, son los datos, es la evolución de la esperanza de vida en el planeta. Desde el Paleolítico, desde que los seres humanos pisamos la Tierra, nuestra esperanza de vida eran 33 años, poco más o menos. Nos moríamos después de tener hijos y muy pocos llegaban a ser abuelos. Algo pasó. Claramente hay un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que es, pues lo sabemos, es la vacuna, la cloración del agua, las operaciones asépticas, que los médicos no operaran con las manos sucias, la penicilina, los antibióticos, muy importante, la cloración del agua. ¿Y por qué ocurrió en ese momento? No tengo una prueba definitiva, pero es curioso que precisamente esa curva coincide con el comienzo de la química que yo, gran fan de nuestro padre fundador y mártir, Antoine Lavoisier, situó en 1789, que para los que estudiáis historia también es una fecha importante en Francia.
Pero podemos hacer más cosas. De hecho, estamos haciendo muchas cosas y esta es probablemente una de las grandes contribuciones de la química a la humanidad, es luchar contra el hambre. Hoy en día, muchas personas siguen muriendo por falta de alimentos. Y la gran contribución a la que me refiero consiste en hacer, en inglés suena mejor, pero lo voy a decir en castellano, convertir el aire en pan. Para convertir el aire en pan necesitamos que esta reacción ocurra, que el nitrógeno reaccione con el hidrógeno para formar amoníaco. Y esta reacción es muy difícil. Esto desde el principio del siglo XX es posible gracias a este gran científico, el profesor Fritz Haber, que encontró una manera de imitar a la naturaleza. La naturaleza es capaz de fijar nitrógeno gracias a unas bacterias que están en el suelo, a la nitrogenasa, una enzima. Pero hoy, gracias a los fertilizantes artificiales, podemos dar de comer a 3.000 millones de personas. Casi la mitad de la población del mundo existe porque hoy en día podemos fabricar nitratos, oxidando el amoníaco para dar nitratos, y de esa manera alimentar a las plantas y que nuestros campos sean mucho más fértiles, que podamos tener varias cosechas. Esa es la revolución verde de los años 50 y 60 y esta gran contribución de la química. Pero también lo quiero mencionar porque tiene una doble cara que no quiero dejar pasar. Es verdad que la fijación artificial del nitrógeno, la síntesis de amoníaco, da de comer a casi la mitad de la población y, por cierto, en torno al 40% de los átomos de nitrógeno que tenéis en el cuerpo, que tenemos en nuestro cuerpo, viene de una fábrica química, no de fijación de nitrógeno por bacterias. No, pues para que esto ocurra, hemos inventado estas, pero también tiene una consecuencia negativa, el sobreabuso de los fertilizantes, que tiene efectos muy negativos, por ejemplo, en el Mar Menor, ¿verdad?, con la eutrofización de las aguas. Ponemos tanto nitrógeno, tanto alimento en las aguas, que crecen las algas, consumen todo el oxígeno y se nos mueren los peces en los lagos y en el Mar Menor, que es un mar bastante cerrado. Pero desde el punto de vista químico, la fijación de nitrógeno es magia. Es magia porque es casi imposible. Mirad, para formar esta molécula tan sencillita, esta bola de nitrógeno con 3 patitas de hidrógeno, es necesaria que esa molécula central de nitrógeno, que tiene 3 enlaces, se rompa. Y eso no ocurre. ¿Veis esa línea roja que va hacia arriba? Quiere decir que tiene una cuesta muy alta que superar. Y por mucha presión y mucha temperatura que le demos, no ocurre. Fritz Haber descubrió que lo que había que hacer era romper esa molécula de nitrógeno. Para eso utilizaba una superficie, un catalizador, que le permitía ir por abajo. Encontró un atajo. El caminito azul que veis por debajo es el camino que encontró Fritz Haber gracias a la catálisis, por lo cual ya no tiene el nitrógeno que ir por esa montaña. El otro día estuve en Sawyer, no hay que pasar por el puerto, podemos ir por el túnel de Sawyer a la fabricación de nitrógeno, ir por ese camino azul mucho más sencillo. Esto es lo que llamamos catálisis, es hacer que las cosas ocurran de forma más sencilla, es hacer túneles en la geografía de la química. Pero sin duda, el gran avance, lo que más está cambiando la ciencia en el siglo XXI es la inteligencia artificial. Seguro que todos habéis utilizado inteligencia artificial, seguro que en ChatGPT, seguro que con vuestros teléfonos habréis hecho cosas súper creativas, unas mejores, otras peores. Pero os voy a contar de lo que puede hacer la inteligencia artificial si ponemos toda nuestra inteligencia humana y toda nuestra creatividad a funcionar. Quizá el mejor ejemplo sea AlphaFold. No sé si os acordáis de este gran avance que hizo Google, DeepMind, gracias al cual hoy y por primera vez en la historia de la humanidad, simplemente conociendo la secuencia de los aminoácidos, los ladrillos que están en la proteína, podemos predecir la estructura de las proteínas. Yo cuando era estudiante me acuerdo que me decían que era imposible predecir cómo se van a doblar las proteínas simplemente conociendo las letras, es decir, la sucesión de aminoácidos. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, a que las máquinas han aprendido de las estructuras que hemos resuelto los científicos, han aprendido cómo se doblan las proteínas, pueden predecir su plegamiento y veis con una exactitud increíble. Lo que veis en azul y en verde es una la predicha y otra la conocida, y veis que son prácticamente idénticas. Este fue el gran descubrimiento científico de principios del siglo XXI
Y esto es Google, pero lo que ha hecho Meta es todavía más increíble. Meta le ha enseñado a las máquinas a hablar proteína. Es decir, le ha enseñado dado un código, dado una sucesión de aminoácidos, generar estos 600 millones de estructuras de proteínas que podéis ver en este atlas. Lo que era imposible, hoy no cuesta nada hacerlo. Todas estas estructuras de proteínas las han generado ordenadores capaces de hablar en el lenguaje de las proteínas, es decir, que pueden comunicarse con sucesión de aminoácidos y predecir la estructura de proteínas con una resolución atómica. Esto es un avance espectacular que no es que no nos hubiéramos imaginado, es que no podríamos ni siquiera haber soñado que esto es posible. Y cuando lo combinamos con la robótica, es aún más increíble. Este robot que veis aquí está en la Universidad de Liverpool y trabaja solo, no hay personas en el laboratorio. Él puede llevar a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio, puede pesar, puede poner los viales en los equipos de análisis y hay un ordenador que le dice el siguiente experimento. Interpreta los resultados y el ordenador le dice qué tiene que hacer después. Pues con la conjunción de este robot, de este químico artificial e independiente y un ordenador, en 5 días este equipo de ordenador y máquina ha sido capaz de generar uno de los catalizadores más eficientes para la generación de hidrógeno. Algo que a los humanos nos hubiera costado años, un equipo enorme y muchos recursos, hoy en día lo puede hacer la combinación de un robot que habla con una máquina que le dice los resultados de sus experimentos, que la máquina le sugiere el experimento óptimo para hacer. Y esto los humanos lo hacemos peor, primero porque necesitamos dormir, este robot no duerme, no coge vacaciones, pero sobre todo nuestro problema principal es que estamos sesgados. El siguiente experimento está basado pues, en lo que pensamos, en nuestra hipótesis y no en el mejor diseño posible para el siguiente experimento. Y este equipo ganador de diseño de experimentos y realización de una forma muy precisa es una revolución en la forma de hacer ciencia. Pero crear soluciones no es suficiente. También necesitamos llevarlas al mercado. Imaginar que hemos hecho un gran descubrimiento y no se lo decimos a nadie, o que lo escribimos en un artículo y se queda en un ordenador. Es importante que estos descubrimientos les lleguen a todas las personas. Y una de las maneras de conseguir que los experimentos lleguen a las personas es crear nuevas empresas. Mirad, os he dicho que efectivamente la ciencia puede hacer a día de hoy cosas que nos parecen ciencia ficción. Pero la realidad es que las necesidades del planeta son cada vez mayores. No estamos cerrando la brecha. Si esta ciencia es tan maravillosa, ¿por qué tenemos problemas con cambio climático? ¿Por qué seguimos utilizando combustibles fósiles? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que este abismo entre la ciencia y el mercado, la necesidad, se va agrandando. Y por eso lo que os quiero invitar es a pensar, a considerar cuando estudiéis vuestra carrera, cuando desarrolléis la actividad que más os guste, a transitar este camino. Hay un camino muy interesante, una experiencia vital que enriquece muchísimo, que consiste en caminar el trayecto que está entre el descubrimiento y la comercialización. Porque estoy convencido que los científicos, que las científicas que se atrevan a crear nuevas empresas van a ser los verdaderos agentes transformadores del siglo XXI. Las personas que no solamente nos van a dar las soluciones a los problemas que tenemos, sino que también van a acercárnoslo a todos. Imaginaros en la COVID-21, cuando vivíamos la pandemia, que hubiéramos tenido la vacuna, pero nadie la hubiera escalado, nadie la hubiera puesto en el mercado, nadie las hubiera fabricado. Es precisamente aquellas personas que tenían el conocimiento, que saben la solución y que lo ponen a disposición de todos, los que resuelven nuestros problemas, los que son los grandes héroes del siglo XXI. Y finalmente, para todos los que sufrís a la UPAC y pensáis que lo único que hacemos con vosotros es complicaros la vida con nombres más complejos y con una tabla periódica que no deja de crecer, me gustaría compartir con todos vosotros un poco mi historia personal. Me gusta pensar que no hace tanto tiempo me preguntaba lo mismo que os preguntáis vosotros cuando estudiáis la tabla periódica. ¿Para qué me sirve todo esto?
Pues me sirve mucho, porque la tabla periódica es la mejor chuleta del universo. Ahí está todo. Si tuviéramos que hacer en algo muy pequeñito, en algo muy sencillo, todo lo que sabemos del universo, ahí está ordenado. Esos elementos no están ahí puestos porque sí, sino porque de esa manera podemos predecir sus propiedades, podemos saber qué va a pasar con ellos. Y creando entre todos, hombres y mujeres de casi todo el mundo, esta tabla le hemos dado sentido a lo que antes no lo tenía. Los griegos pensaban que el agua, que el aire, el fuego, la tierra eran los elementos. Pues no eran aquellos, son estos. Esto es lo que hace todas las cosas. Tampoco me hubiera podido imaginar nunca que iba a presidir la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En realidad ya veis que no la estoy presidiendo yo, quien la preside es la tabla periódica, siempre la tenemos muy cerquita. Pero la verdad que es un honor poder trabajar con gente voluntaria, todos nosotros somos voluntarios que trabajamos por solucionar los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Y lo primero que hacemos, la tarea más importante de la IUPAC es compartir, generar los datos que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo. Las constantes, los pesos atómicos. A veces le preguntáis al profesor, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? ¿Me lo puede dar? Bueno, pues eso no está escondido en algún libro secreto. Esos son científicos que entran al laboratorio, que hacen los experimentos y que nos dan los datos, los métodos, los estándares que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo. Si no hubiera voluntarios que crean el lenguaje común de la química, que crean los datos que necesitamos, no podríamos avanzar. Y por eso quiero darles las gracias a los más de 16.000 voluntarios que tenemos en la IUPAC que trabajan para que los científicos puedan trabajar. También una cosa que hacemos en la IUPAC es presentar, introducir, seleccionar, explicar las grandes tecnologías que van a cambiar nuestro futuro. Un poco lo que he hecho esta mañana con vosotros, contaros cosas que al día de hoy son posibles. Todos los años seleccionamos 10 tecnologías, estas son las del año pasado, el 2022, que son importantes. Son importantes porque ofrecen muchas posibilidades y no son mágicas. Ninguna de estas tecnologías es una bala de plata o soluciona todos nuestros problemas o no tiene efectos secundarios. Por eso la tecnología tiene que ir siempre seguida de un debate. Como ciudadanos, ¿qué queremos? Estas tecnologías van a influir en nuestras vidas, nuestro empleo, nuestra industria. ¿Qué pensamos sobre ella? ¿Qué pensáis de la energía nuclear? ¿Qué pensáis de la edición genética? ¿Qué pensáis de la clonación humana? ¿Qué pensáis de los organismos genéticamente modificados? Bueno, igual no tenéis opinión, pero si no tenéis opinión, ¿vais a poder votar sobre ellos? También introducimos diferentes actividades para que los jóvenes de todo el mundo tengan conversaciones sobre sostenibilidad, sean los protagonistas de este gran cambio que necesitamos. Y cada 25 de septiembre organizamos encuentros en ciudades de todo el mundo para que hombres y mujeres hablen de sostenibilidad, pero no como he hecho yo, de los grandes problemas, sino cuál es el problema en Palma, cuáles son los problemas de sostenibilidad. ¿Es el agua? ¿Es el aire? ¿Son los fertilizantes? Para que haya conversaciones concretas y conociendo cuáles son los problemas de nuestras ciudades, de nuestros barrios, podamos primero comprender la complejidad del problema y proponer soluciones que nos mejoren la vida a todos, cerca, donde vivimos. También estamos muy empeñados, me parece muy oportuno hacerlo aquí porque estoy en una universidad y hablándole a estudiantes, estamos muy empeñados en el cambio del modelo educativo. ¿Por qué? Porque la ciencia está cambiando fundamentalmente y lo que enseñamos sigue siendo lo mismo. Nuestro contenido no ha cambiado. La química que estudiáis vosotros es la misma que estudié yo, pero la química que existía en los años 80 no es la misma que la que tenemos en el 2023, ni parecida. Por eso tenemos que repensar la química y hacerla atractiva. Mira, esto es uno de los días más emocionantes para mí como presidente de la IUPAC. Fue en un sitio muy pobre de Ciudad del Cabo. Le llamaban museo, pero en realidad era pues, una especie como de barracón en una parte de la ciudad que los niños iban descalzos, no tenían acceso, por supuesto, a televisión ni a móviles. Nunca habían visto la magia de la ciencia. Y ese día decidimos hacer experimentos con ellos. Nosotros estamos malcriados. Cuando vemos nitrógeno líquido o explosiones o luminiscencia, pues nos llama la atención
pero ya no nos sorprende. Lo que yo vi en la cara de aquellos niños que vieron la magia de la ciencia por primera vez fue una chispa, una emoción de sorpresa, lo más parecido a la magia que uno puede ver. Hoy tenemos tanta información en los móviles, podemos ver vídeos tan sorprendentes, muchos de ellos falsos, que ya nada nos llama la atención. Pero para mí fue un momento fundamental cuando vi en estos niños la sorpresa, la fascinación que supone cuando por primera vez se ven cosas que para nosotros parecen corrientes. Y por eso nuestro esfuerzo desde la Unión Internacional de Química es cambiar cómo explicamos la ciencia. No quedarnos solamente en la descripción, digamos, molecular de las estructuras. El CO2, una molécula lineal con dos dobles enlaces, no. Cómo tiene un impacto en el clima, cómo tiene un impacto en la economía, en nuestros trabajos, en nuestra salud. Poner la química en contexto es fundamental para que sea relevante y para que sea atractiva también para nuestros estudiantes. Estamos muy empeñados en dar voz a los más jóvenes y hacemos cosas concretas para potenciar y empoderar a los más jóvenes en ciencia. Otro momento para mí muy especial fue cuando pude asistir a las Olimpiadas Internacionales de Química, porque sí, también hay Olimpiadas para la química. Y veis que aquí hay jóvenes de todo el mundo compitiendo por saber más de química, por hacer pruebas que ponen de manifiesto todo lo que saben, todo lo que pueden imaginar. Tenemos también una red de jóvenes químicos que están en todo el planeta y reconocemos a los jóvenes científicos más brillantes. Además, hemos creado una plataforma en la que cualquier joven de cualquier país del mundo puede grabarse y puede compartir en la plataforma de la UPAC, pues, de qué va su investigación, su opinión sobre qué significa la química, mejoras que podríamos hacer y darle una plataforma, darle un altavoz, porque muchas veces lo que yo escucho es que los jóvenes no se les escucha, que no tienen plataformas para compartir su punto de vista. Y con esta plataforma, con esta serie de vídeos que ponemos en la página de la UPAC, damos voz directa a los jóvenes para que puedan comunicarse con toda la comunidad científica internacional. También he querido, durante estos años como presidente de la UPAC, que la ciencia se hable en todos los idiomas, y en este caso en español. Y lo que hemos hecho ha sido traducir los textos más importantes de la UPAC a nuestra lengua. Obviamente la idea es traducirlo a cuantas más lenguas posibles, pero para que no esté solamente en inglés. Porque la ciencia no se siente igual si no habla tu idioma. Cuando alguien te habla en tu idioma, se siente un calorcito especial que no se siente cuando el acento es diferente. Y por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante para que los documentos más importantes de la química, la nomenclatura, la terminología, la tabla periódica, las magnitudes, estén también en español, y estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que esté también en los principales idiomas, en francés, en alemán, en ruso. Y finalmente, el proyecto más importante que hacemos en la UPAC es crear un nuevo lenguaje químico, no para los humanos, sino para las máquinas. Para que las máquinas puedan entender nuestros artículos científicos, para que nos ayuden a hacer grandes descubrimientos, necesitamos crear un lenguaje químico diferente, un lenguaje que puedan leer las máquinas. Y eso es esa serie de letras y números que podéis ver en la pantalla. No es un lenguaje para que estudiéis, tranquilos, no va a la EBAU, esto no hay que examinarse de ello, es un lenguaje que solo es para las máquinas, pero que va a suponer una revolución fundamental para que los ordenadores nos ayuden a encontrar patrones, para que nos ayuden a diseñar mejores experimentos basados en los millones de artículos científicos que se publican cada año. No hay humano que pueda dar sentido a la cantidad de información que producimos todos los años. Ahí las máquinas tienen un papel fundamental y tener un lenguaje para ellos es clave. Mirad, voy a terminar con una reflexión que está destinada a todos vosotros, a los jóvenes, a la pasión que tenéis, que tenemos por cambiar el planeta, para que construyamos un planeta más sostenible entre todos, por los Viernes por el Planeta, por la cantidad de iniciativas que los jóvenes están reclamando para que cambiemos nuestra relación con el planeta. Y sin duda es muy importante la movilización, es muy importante que los jóvenes tengan una voz
clara para que los líderes políticos introduzcan los cambios necesarios para que nuestra relación con el planeta sea más sostenible. Pero hay una cosa que tengo clara. Sin estudiar no vamos a mejorar el planeta. Las soluciones que nos hacen falta vienen del conocimiento, del esfuerzo, del trabajo, del rigor, del sacrificio. Creerme, las soluciones sencillas ya las hemos probado y no funcionan. Necesitamos soluciones difíciles. Es ahí donde hay que esforzarse, donde todo lo que estáis haciendo ahora, estudiando y en el futuro, es tan importante para el planeta. Os necesitamos, el planeta os necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta espléndida conferencia. Abrimos ahora un turno de preguntas, por si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Javier, no es fácil. Muy bien, aquí hay una pregunta. La fabricación de combustibles solares, sí, económicamente sería muy rentable, ¿no? Porque no necesitamos energía eléctrica para fabricarlos, o solo con la energía solar. Efectivamente, lo que os he comentado, que hay una planta piloto en Madrid, es porque hay una empresa que está intentando comercializar los combustibles solares. Ellos lo están haciendo de una forma difícil, que es utilizar el CO2 que está en la atmósfera. Hay mucho CO2 en la atmósfera, más del que queremos, pero solo son 400 ppm. Es decir, está muy diluido, gracias a Dios, en la atmósfera. Seguramente sería más rentable si en vez de utilizar aire, utilizamos pues, gases de emisión que contienen mucho CO2, por ejemplo, de un alto horno o de una cementera, donde hay muchísimo CO2. Pero ese es el reto. El reto que os comentaba es que para que los descubrimientos científicos no se queden en el cajón, tienen que venir acompañados de planes de negocio. Tiene que tener una viabilidad económica como lo que estabas barruntando, ¿no? Esto, al final, ¿es económicamente rentable o no? De todas formas, no solamente la rentabilidad económica tiene que ser parte de la solución, porque si esperamos a encontrar soluciones que sean más baratas que el petróleo, seguramente vamos a tardar mucho tiempo en cambiar de fuente de combustible, porque hoy en día es muy barato producir petróleo. Aunque tengamos el barril de crudo a $90, producir petróleo es demasiado barato todavía y necesitamos ciencia, pero también voluntad. Pero la pregunta muy buena, y seguramente parte de la solución que va a hacer esta empresa es utilizar no aire, sino emisiones concentradas en CO2, en las que va a sacar muchísimo, muchísimo más combustible. Porque piénsalo de esta manera. Imagínate aire, lo que tenemos enfrente. Sacar hidrocarburos de ahí, gasolina del aire, debe ser difícil, ¿verdad? Solamente un poquito de carbono, que es el CO2. Tiene más sentido que utilicemos gases muy ricos en CO2 y ahí seguramente será mucho más económico. Muy bien. Y otra pregunta. Dale, mismo precio. Cuando con la fabricación de combustibles solares, ¿sí? ¿No se podría hacer un sistema cíclico? Correcto. En el que, por ejemplo, en un coche, cuando va usando el combustible, almacena el CO2 en un compartimento que luego a lo mejor tú lo entregas en una gasolinera y te dan, y de ahí puedes comprar más combustible y hacer un ciclo sostenible? Exactamente, eso es justo la idea que ellos proponen. La idea es que sea neutro en CO2. Todo el CO2 que supone quemar el combustible solar va a ser el mismo que vamos a utilizar para generar nuevo combustible solar. Son ciclos cerrados que no requieren de la entrada de un combustible externo, como por ejemplo la gasolina. Esa es la idea, que sea circular. Yo genero CO2 al quemar el combustible y con ese CO2 genero más combustible. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Más preguntas? ¿O cosas que no estéis de acuerdo? ¿O algo que le queráis decir al presidente de la IUPAC? También lo acepto. Por ahí arriba.
Te van a hacer ejercicio, ya lo veo. ¿Usted confía plenamente en la inteligencia artificial para la química? No, no. Yo no confío en nadie ni en nada, eso es una cosa que aprendemos los científicos. La inteligencia artificial es ya una herramienta muy poderosa. ¿Y qué hemos aprendido los humanos? Que las herramientas muy poderosas pueden hacer mucho bien y mucho mal. Ahí está el mérito, el esfuerzo que tenemos que hacer ético. Por eso hay tanto debate hoy sobre ética con inteligencia artificial. Sin duda, mal utilizado, la inteligencia artificial puede hacer descubrimientos científicos terribles, sin ninguna duda. De hecho, ya los ha hecho. Gracias. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas. Muchas gracias por tu charla. Gracias. Cogiéndome la pregunta anterior, ¿piensa que el enfoque de la academia de la química debería cambiar en el sentido de que ya nos mostraste que la robótica y la inteligencia artificial ya está sustituyendo el trabajo de laboratorio de un experimentador? ¿Piensa que esto en algún momento ya podría quitarnos totalmente ese trabajo y nosotros como químicos cambiar el enfoque de dónde llevamos el estudio y la investigación? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que no y espero poder convencerte. Mira, en los últimos, digamos, 50 años, el laboratorio químico ha cambiado mucho. Antes, para hacer un difractograma, pues había que hacerlo casi manualmente. Para hacer una cromatografía, uno tenía que construir su propia columna. Hoy en día tenemos máquinas que nos hacen todos los ensayos. Ya no tenemos que hacerlo nosotros. ¿Eso quiere decir que hay menos trabajo para el químico o más? Hay más. El hecho de tener herramientas más potentes no quiere decir que vayamos a tener menos trabajo. Quiere decir que el trabajo que vamos a hacer se va a utilizar mejor. No vamos a tener que perder el tiempo haciendo columnas o rellenando papelitos o haciendo cosas que las máquinas hacen mejor. De la misma manera, habrá máquinas que por la noche podrán seguir haciendo experimentos que hemos dejado a medias. Yo creo que, como siempre, cada vez que hay un descubrimiento, nos va a abrir nuevas oportunidades y no va a reemplazar al químico, lo va a cambiar. Tendremos que hacer cosas diferentes. Y es un paso más en una evolución que hemos visto en los últimos años, de que el laboratorio químico casi parece una sala de ciencia ficción con todo tipo de maquinaria. La preocupación que yo tengo es diferente. A ver si soy capaz de transmitirlo y compartir mi preocupación con vosotros. Mirad, si la ciencia va hacia tener cada vez equipos más sofisticados, robots, inteligencia artificial, ¿cuántos países crees que van a ser capaces de tener ese equipamiento? ¿Todos? ¿Unos pocos? El riesgo real que tenemos con la inteligencia artificial y con la tecnología es que la ciencia se convierta en un divisor que agudice las diferencias entre ricos y pobres. Aquellos que tienen los medios para desarrollar la ciencia de la que yo he hablado tendrán todavía más medios, más empresas, más conocimiento. Los más talentosos de todo el mundo querrán ir a esos laboratorios. ¿Y qué va a pasar en los otros laboratorios donde todavía tienen que empaquetar las columnas, hacer ellos las medidas y no tienen ordenadores? Ese es el reto real, no que nos quedemos sin trabajo, sino que la ciencia agudice las diferencias entre pobres y ricos en el planeta. Muchas gracias. Muy bien, qué bien, cuántas preguntas interesantes, ¿eh? Sí, no, os veo, paso a paso. Muy interesante su plática. Gracias. Vengo de México. Muy y bien. Yo en México en la YUPAC, bueno, en la universidad, la YUPAC siempre fue nada más como para dar estándares, Muy bien. nombrar los compuestos y todo esto, ¿no? Sí. Pero estuve también presente en su conferencia de hace 2 años y ya había tenido la oportunidad de conocer todas las cosas que hace la YUPAC, además de eso, como lo que nos estuvo platicando ahorita, que hacen con los jóvenes, la difusión y todo esto. Mi pregunta es si se le da mayor difusión en todas las partes del mundo a las actividades que ustedes hacen como YUPAC, con el fin de que pues, más estudiantes conozcan lo que hacen y se acerquen con el interés pues, que tenemos para difundir, hacer preguntas, etcétera, porque por lo menos en México no lo veo tan así. Muy bien. Mira, el esfuerzo que hacemos desde la YUPAC lo hacemos igual para todos los países. Yo he dado conferencias, pláticas en México.
somos muy activos en redes sociales, tenemos una revista. ¿De qué depende? Del eco que tiene en los diferentes países. Aquellos países que son más activos, que promueven la difusión de lo que hacemos en la IUPAC y otros muchos organismos, pues se enteran más. Aquellos que se quedan en la superficie, por ejemplo, que la IUPAC hace nomenclatura, recomendaciones, terminología, pues se enteran menos. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo que yo entiendo que es igual hacia todo el mundo, la respuesta que tenemos en los diferentes países es distinto. Creo que hasta ahora parte de lo que hacíamos mal en la IUPAC es que solamente hablábamos en inglés, que es el lenguaje de la IUPAC, porque lo votan los países. Cada ciertos años votamos cuál es el idioma de la IUPAC. Fue el francés mucho tiempo, ahora es el inglés. Pero yo quería que los textos estuvieran en castellano, de manera que llegara, por ejemplo, a Latinoamérica. Y ahora, con esta traducción que he comentado de los textos de la IUPAC, hemos tenido más de 20.000 descargas, porque es gratuito. La mayoría de ellos en Latinoamérica. Mi esperanza es que con este esfuerzo que estamos haciendo de química en español, no solamente en México, sino en toda América Latina, pues la IUPAC se conozca también por otras cosas. Pero seguro que van a ser una embajadora estupenda en México para contar las cosas maravillosas que hacemos en la IUPAC. Claro que sí, gracias. Nada, un placer. Y viva México. Había allí... Sí, el chico, va a ser más difícil, pero le vamos a pasar el micrófono a ver si se lo podéis... Pásalo. Sí, lo hacéis pasar Sí. al chico que está justo al final. Sí, perfecto. Vale. ¿Cuál es? Ya ha Sí. llegado. Sen Josep Obré pregunta, usted ha dicho que la ciencia está cambiando rápidamente y que se sigue enseñando lo mismo. ¿Considera que los graduados actuales llegan preparados a los puestos de investigación y laboratorios? Ah, no, obviamente no. Vamos a ver, No, pero no pasa nada. Tampoco. ¿Tú crees que los estudiantes de Derecho cuando terminan están preparados para defenderte en un juicio? ¿Tú si te operaras cogerías un estudiante que acaba de aprobar el MIR? No, no es que hagamos las cosas peor, es que requiere mucho tiempo. Por eso, cuando uno termina el grado, tiene un máster, que es un programa de iniciación a la investigación. Y luego está el doctorado, donde uno realmente aprende cómo se trabaja en un laboratorio. Estas cosas, como el derecho, la medicina, la química, no se aprende todo en 4 años, se aprende lo fundamental. Y luego es una forma de vida. La investigación es una forma de vida, igual que la medicina. Uno cuando van a operar quiere que el médico haya tenido muchas horas de vuelo, ¿verdad? Lo mismo con los investigadores. Salimos bien preparados, y yo he estudiado en el extranjero y creo que en España en general los químicos salen con muy buena formación, pero obviamente no están completamente preparados. Para eso está el máster, está el doctorado y toda una carrera para seguir aprendiendo. Sí. Primero de todo, muchas gracias. Ha sido una de las presentaciones más impactantes que he tenido en mi vida. Muchas gracias. Y ahora quiero hacerle una pregunta muy personal. Anda, ¿Vale? con lo bien que habías empezado. A usted, Sí, como ha dicho antes el vicerrector, sí. lo consideran un dios. No, Un dios. yo soy ateo, o sea que va a ser difícil. Sí, Pero aparte de eso, cuando usted ha empezado la presentación, Sí, más que un dios, se ha presentado como un héroe, sí, como una persona que no se ha rendido sí. y que además una persona que dice la verdad, por haberse callado, por no haber dicho nada, haber dicho sí, haber cumplido todos los halagos y decir sí, así soy yo. Pero no, ha dicho que ha tenido muchos errores. Casi todos. Y que ha hecho mucho trabajo. Sí. Ha hecho una cantidad de trabajo enorme. Sí. Miles de conferencias Sí. en México, Sí. aquí en España, aguantando a todo tipo de personas. Personas muy interesadas o personas que no están interesadas. Hasta seguramente habrá tenido opositores. ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Qué buena es pregunta. lo que hizo que usted cada mañana, por las mañanas, se despertase y dijese, vale, ahora yo voy a ir ahí, voy a ir hasta la UIP en Mallorca, delante de estudiantes que lo único que quieren es irse a su casa de verano, a su casa para estar el fin de semana delante de la pantalla o haciendo lo que les dé la real gana? Sí. Y explicarles algo de sostenibilidad que para muchos de nosotros ya es
O ya otra explicación de sostenibilidad, otra más, que muchos ya están cansados de esto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace? Muy buena pregunta. No, creo que te he entendido. En primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dices. Yo no me siento un héroe. La mayoría de cosas que hago no me salen mal. Y cuando te presentan, uno siempre elige las cosas que te salen bien. ¿Qué es lo que me mueve? Mira, la mejor decisión que he tomado en mi vida, la que me ha cambiado, ha sido hacerme científico. Es una forma de vida. Toda mi vida familiar, personal, todo gira en torno a la ciencia para mí. Es la forma en la que entiendo el mundo. Cuando tengo que votar, que comprar, que relacionarme con la gente. Es la duda, es la ciencia la que me inspira. Y hay una pasión tan grande en mí que yo no me lo puedo callar. Por eso cuando me invitan a hablar a jóvenes o a la industria, como ayer, tengo una necesidad de compartirlo. Es casi evangélico, y no me gustan los símiles religiosos, pero siento la necesidad de compartir mi pasión con otros, porque me ha hecho tan feliz, me ha dado la oportunidad de estar con gente inteligente, de resolver problemas, que es algo que siento que quiero compartir con la nueva generación. Y también por una sensación de urgencia. Es verdad que todos estamos hartos, más que nadie yo, porque es a quien más me lo repiten, sobre el tema de la sostenibilidad. Imagínate cuando uno dirige la Organización Mundial de Química, lo que oye de sostenibilidad. Pero es que necesitamos ya. Es la sensación de urgencia la que me empuja a compartir con los más jóvenes que tenemos que pasar de esta transparencia de si no hay futuro, ¿para qué estudio? Fíjate, eso me mueve a explicar por qué si no estudiamos no habrá futuro. Eso es lo que a mí me mueve, es una pasión interna, es la decisión que siempre he tomado. Mi vida toda gira en torno a la ciencia, no hay otra cosa, desde que me levanto. Es mi pasión. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos varios de estos chicos tan disciplinados que estaban tomando notas a todo lo que decía. Esto de primera fila los he visto ahí muy disciplinados. Si la pasas hacia adelante. Sí, aquí estos chicos de aquí al principio quieren preguntar. Buenas tardes. Sí. Antes ha mencionado, ¿vale?, que las cosas que enseñan en los centros educativos hoy en día no han cambiado desde que usted pues estudiaba. Así que yo quería preguntarle qué propone usted o qué consejos le daría a los profesores docentes para cambiar esto. Muy bien. Mira, lo primero, el consejo fácil que le daría, porque yo sé que todos tenemos la EBAU, que tenemos exámenes, programas, es que 2 minutos le dediquemos a compartir con los estudiantes lo que la ciencia ofrece hoy. Esos 2 minutos de magia, de pasión, de qué es posible. Que no se vayan los alumnos de la clase con esa idea mecánica de sustituyo el coeficiente, divido entre el número de moles y me sale... Que no se vayan con esa sensación los alumnos de nuestra clase. La química no es un sudoku. Lo repito, la química no es un sudoku. No consiste en simplificar, en ajustar, en sacar número de moles. Hay que conectarlo con el mundo. Esos 2 minutos no cuestan. Hay que prepararlo, pero es lo que permite que el alumno salga de allí diciendo esto que estoy aprendiendo hoy es una inversión para que el día de mañana pueda crear nuevas cosas. Esa solución es fácil. Son los 2 minutos de conectar la herramienta con la solución. Un placer. Vale, bueno, muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Es genial. Has hecho énfasis en la importancia de la transferencia del conocimiento, ¿no?, a la empresa para buscarle una aplicación. Al final también comentabas la importancia de estudiar, ¿no? Estudiar para asumir conocimiento, hacer ciencia con ello y luego aplicarlo para las necesidades de la sociedad. Entonces mi pregunta básicamente sería, ¿crees que ya hay demasiado conocimiento y hay que centrar la ciencia en aprender ese conocimiento y luego buscarle la aplicación? ¿O crees que también hay que dedicar parte del esfuerzo
en la generación de conocimiento de por sí, es decir, lo que es la investigación básica? Qué buena pregunta. Mira, lo primero que diría es que es súper necesaria la investigación basada en curiosidad y que el dinero público tendría que ir fundamentalmente a financiar ciencia basada en la curiosidad. Porque si eso no se financia con el dinero de todos, nadie lo va a financiar. Y es fundamental que los científicos podamos investigar sobre los problemas que nos atraen. Eso es fundamental. ¿Por qué he insistido en la transferencia? Porque es la asignatura que tenemos pendiente. España es el país número 10, más o menos, en la ciencia, si tenemos en cuenta el número de publicaciones y citas. Es difícil situar a España, digamos, en la liga de la ciencia, pero digamos que España es un país de primera división en la ciencia, con grandes científicos, seguramente mal financiados, pero con buenas publicaciones. Donde nos falta es en transferirla al mercado. Por eso, ahí es donde he hecho el énfasis, porque tenemos muy buen conocimiento que podría ya transferirse. Eso sin ninguna duda. Un ejemplo, clorar el agua a los 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Fíjate si tenemos tecnologías listas que no se están poniendo en práctica. Pero como otras muchas soluciones que se quedan en los laboratorios y por falta de, primero, de interés del científico de transferirlo, de meterse en esa aventura, y por otro, de inversores que acepten realmente el riesgo, de una administración excesivamente compleja, de mucha burocracia, de falta de incentivos. Hay muchas razones. Por eso he hecho ahí el hincapié, porque creo que es nuestra asignatura pendiente. Ahora, es importante la investigación basada en curiosidad, es fundamental. Esa es la que yo defiendo. Ahora, ¿dónde tenemos la asignatura pendiente? En la transferencia. Entonces entiendo que eso vendría a partir de las empresas. O sea, no. Relación. Esto es como un baile. Si uno no se mueve, el otro no te va a llevar. Yo creo que esta relación de la universidad esperar a que vengan las empresas que estén interesadas en mi tecnología, esto no funciona. De la misma manera que las empresas tampoco tienen que esperar que la universidad les resuelva sus problemas. Aquí claramente hay como una brecha y los dos tenemos que acercarnos. Y es un cambio cultural, es un cambio de incentivos, que ocurre en otros muchos países. Yo estudiaba en MIT. En MIT las empresas están en el campus, con el campus, y los investigadores trabajan a la vez en la universidad y en la empresa que está poniendo en marcha. Es un cambio cultural muy grande. Yo tampoco creo que la universidad pública se tenga que convertir en una sucursal de las empresas privadas, pero también quiero insistir, porque es donde fallamos, que esta brecha hay que cerrarla y que no funciona sentadito en mi despacho esperando que la brecha la cruce el otro. Los dos tenemos que hacer un esfuerzo y ahí la administración también tiene un papel, sin duda, pero va a costar, porque si no ya estaría resuelto el problema. Muy bien, muy buena pregunta también. Bueno, he visto que he tocado todos los temas ahí sensibles. Ahí hay una chica que tiene muchas ganas de preguntar. No, por los chicos que están conectados desde sus institutos, sí, para que puedan oírte también de fuera. No sé si en el chat tenemos alguna pregunta, igual vale, perfecto. No, sí, dinos. Si tienes ya el micrófono. Nada, yo quería hacer una pregunta un poco a título personal. A mí también me mueve la ciencia por la ciencia, el saber por el saber. Creo que es súper importante tener esta curiosidad. Y así como futura docente, que espero ser algún día, y bueno, ya he tenido mis pinitos en docencia, creo que es muy difícil transmitir, vosotros jóvenes, la pasión, el amor por la ciencia y ver que no es todo poner un coeficiente en una reacción química, sino que tiene una trascendencia más allá de eso. Que es súper importante estudiar porque tiene una repercusión muy importante en la sociedad, como bien has dicho, así que muchísimas gracias por tu charla. Creo que ha sido, el mensaje ha calado, al menos a título personal. Y mi pregunta viene en torno a que sí, es muy importante estudiar, es muy importante formarse, pero creo que hay cierta inquietud en general en el mundo del estudiante de la tesis del doctorando medio, sí. Porque al final creo que se aboga porque tienes que tener mucha pasión por tu ciencia, por tu investigación, que muchas veces no tiene una repercusión, una transferencia al mundo real. ¿Y hasta qué punto cree usted, desde su experiencia, que hay que poder compatibilizar lo que vendría a ser una salud mental con una buena tesis doctoral? Sí. Que sí es verdad que la ciencia está en todas partes, yo soy la primera que se mueve por amor a la ciencia, pero ¿dónde está el límite? Sí,
Primero, la salud va primero, esto no hay ninguna duda. Lo primero es la salud mental y general, eso es lo primero. Lo segundo, si consideramos que la enseñanza es importante, hay que pagar bien a los profesores, que no se les paga bien. Y si pensamos que la ciencia es importante, hay que pagar bien a los investigadores. Es cierto lo que le he dicho a tu compañero, que a mí me mueve la ciencia y que la ciencia es lo que me empuja y lo haría aunque no cobrase, pero eso no significa que la carrera científica tenga que ser precaria. Al contrario, tiene que estar bien financiada, tiene que estar bien definida. Una persona cuando empieza la tesis tiene que saber cómo es la carrera, qué tiene que hacer, aunque no esté garantizado el final, pero por lo menos cuál es el camino que debería recorrer. Yo estoy... Igual que he dicho al principio que estoy súper comprometido con la ciencia porque es pasional, creo que no se puede pedir, digamos, vocación, no puede estar la vocación por encima de la precariedad laboral. Creo que nuestros investigadores tienen que tener, sobre todo los jóvenes, una seguridad laboral y unas condiciones laborales que hagan de la ciencia pues, la profesión de prestigio que queremos hacer en el país. Las cosas que no se pagan bien es porque no se consideran bien. Si queremos que nuestros científicos y nuestros profesores estén bien considerados, hay que pagarles bien. Ayer lo decían en la reunión de la empresa. Al equipo hay que pagarlo bien, porque si no lo pagas bien, siente que no le valoras y se va. Pues ese mensaje también aquí en la universidad, a los investigadores, a los profesores de secundaria, por supuesto, hay que pagarles bien y tiene que haber una carrera digna y no basada en el voluntarismo. ¿Es solo una cuestión de dinero o también hay que poner límites en los horarios laborales? Bueno, hablo desde experiencia propia de hacer 12 horas diarias, trabajar fines de semana por amor al arte. Bueno, los límites se los pone uno, donde tú veas que el maratón que tú quieras correr. Eso yo no te voy a decir cuántas horas puedes trabajar. Yo creo que eso va en cada uno, pero primero la salud mental y personal. Y no poner la vocación por encima de todo, porque el maratón es muy largo. Sí. Bueno, enhorabuena y gracias. Un placer. Y un poco insistiendo en estas últimas preguntas que se han hecho. Sí. Yo ahora estoy doctorando, muy bien. Estoy acabando y he dado clases. Y hay una cosa que has dicho sobre la educación, que no es lo mismo la de los años 80 que la que se da ahora. Yo creo que, sobre todo de cara al público joven, sí. Que está estudiando, aún tiene que empezar. No sé si se van a llevar una mala impresión respecto a esa frase tal cual, así dicha. Bueno, es la que pienso. No, en el sentido de que igualmente lo que has dicho de no es hacer sudoku y aprender de manera mecánica, pero que eso es necesario. Eso es necesario. Es totalmente necesario. Pero no puede ser lo único. Sí, no. Estoy de acuerdo en que se puede dar un punto más, se tiene que dar esos 2 minutos de reflexión, de aplicaciones nuevas, modernas, lo que está saliendo el día a día. Pero si no asumen de que la misma química, o sea, los fundamentos son los mismos que hace 30 años, son los mismos, tienen que aprender lo mismo, que tienen que aprender a hacer bien un sudoku para después poder llevarlo a cabo y romperlo si quieren. Mira, no sé si estoy muy de acuerdo. Estoy en parte de acuerdo contigo en el que los alumnos tienen que tener los contenidos claros. Pero te voy a decir lo que me preocupa a mí. Un alumno que saca un 10 haciendo problemas para la EBAU puede sacar un 10 y no entender nada de lo que hace. Esa es mi preocupación. Sí. Se pueden aprender ejercicios mecánicos y, de hecho, si tú haces preguntas sencillas como esta reacción que tú has ajustado y que has calculado el número de moles, dibuja lo que significa. Dibuja a nivel molecular qué está pasando. No te lo hace nadie. Y tú le preguntas a los alumnos, en una reacción, ¿qué se conserva? ¿El número de kilos o el número de moles? Los que piensen que se conserva el número de moles, que levanten la mano en una reacción. ¿El número de kilos? ¿Qué se conservan? ¿Los kilos o los moles en una reacción? ¿Ves? Este es el problema. Este es el problema. Sin embargo, si les digo cómo calcular una disolución 1 molar de clorhídrico a partir de una 20% en peso, eso sí lo saben hacer. Sí. Ese es el problema al que me refiero, que nos quedamos en el sudoku.
Yo no creo que se queden tanto en ese... Es decir, bueno, ojalá. Pongamos que ojalá. Pongamos que ojalá. Creo que es importante, pero creo que hay un exceso de mecánica y que los problemas de química se parecen demasiado a problemas algebraicos, de coeficientes, de simplificaciones y que se puede aprobar sin entender lo que está pasando. Sí, pero yo creo que muchos de los alumnos actualmente, sobre todo determinadas asignaturas, lo que quieren es aplicación directa y hacer los números algebraicos. Es decir... sí, claro, es más cómodo. Sin entender, aprobar sin entender. Hombre, eso es un sueño. Tienen que aprobar la asignatura y su obsesión es aprobar la asignatura. Sí, no la nuestra. La nuestra es que entiendan la asignatura. Sí. Y eso es donde yo veo que el tema Sudoku es un problema. Pero bueno, es una reflexión mía personal. ¿Tú querías decir algo? Sí, no. Pero que es un problema de la sociedad, no solo del docente. Bueno, entonces ya lo hemos solucionado. Si es un problema de la sociedad, ya está. Sí, no. Pero quiero decir, creo que todos los docentes que están aquí parten de la base de que lo importante es entender, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo puedes competir contra la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías? El reto es la EVAO, el reto son los programas, el reto son las pocas horas. Y la capacidad de concentración de los alumnos. O sea, tienen el síndrome de YouTube, lo tienen todo, la información la tienen ya, entonces... Nunca se han dado de bruces con, ostras, ¿esto cómo se hace? ¿Qué significado hay detrás? Querer saberlo. Sí, yo lo que diría ahí es que está en la libertad de cada uno ver gatitos o ver Cosmos. Si uno prefiere ver gatitos que ver la serie Cosmos de Carl Sagan, una decisión personal, es una libertad. La tecnología está ahí y cómo la utilizamos es un ejercicio pleno de libertad. Bueno, queda aquí una última pregunta y luego ya... Estas dos últimas preguntas y luego ya cerramos, si os parece. Creo que la chica esa tenía... Es que no te veíamos. Perdona, que no te había visto. Bueno, pues estas tres últimas preguntas, si os parece. Responderé rápido. No, más que nada es que, claro, también una preocupación es, una vez has terminado la carrera, esas cosas como que no sabes por dónde empezar o esas cosas. ¿Tú te imaginabas llegar donde has llegado? Era solo eso. No, por supuesto que no, ya lo he dicho, jamás me imaginaba ser presidente de la IUPAC cuando estudiaba la tabla periódica. Pero mira, hay una cosa que está clara. Cuando uno sabe hacia qué puerto quiere ir, qué es lo que le late, qué es lo que le mueve, es más fácil tomar decisiones. A mí lo que me gusta es esto, yo estoy comprometido con la sostenibilidad, con el emprendimiento, con la investigación, con la docencia. Esa es mi pasión. Primero, tener tu propósito. Y luego, cuando te vienen diferentes oportunidades, decir, esto está alineado con lo que yo quiero hacer y sumarte y dedicarte en cuerpo y alma a aquello que quieres hacer. Y luego otro consejo, atrévete a ser diferente. Eso es muy importante. A hacer cosas que otros no hacen, a aprender cosas que otros no saben, a diferenciarte. Eso va a ser clave en el futuro. No solamente porque te va a hacer más auténtica, sino porque te va a hacer también más atractiva para el medio laboral. Quedan aquí. Sí, había... Estos chicos de aquí tenían... ¿Pregunta? Que se suponga que es tuya, que no te lo ha dicho el profe. Es broma. De todos los ámbitos que hay en la ciencia, sí. ¿Cuál crees que es el que más está desarrollando la humanidad en todos los ámbitos que hay? Tipo, si tal vez la nanotecnología... o algo relacionado con los átomos, no sé. ¿Qué es lo que tú opinas? Yo creo que desde el punto de vista material, la química ha sido la ciencia que más ha contribuido al bienestar de la humanidad. En España son 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, es el 6% del PIB del país, o sea, es una ciencia que ha contribuido mucho a la economía del país. En cuanto a nuestra forma de entender el universo, creo que la física, que toda la mecánica cuántica, que la relatividad nos ha abierto una ventana a una realidad antiintuitiva. La física nos ha hecho entender que hay cosas que están en contra del sentido común, que sin embargo son ciertas, que es una gran revolución. Y luego creo que la biología es la gran esperanza del futuro, la edición genética, las vacunas contra el cáncer. Creo que la biotecnología, que la bioquímica es la frontera del futuro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Has mencionado que deberíamos empezar a utilizar estas energías de, por ejemplo, captar CO2 del aire y tal, pero que son más caras que el petróleo y no deberíamos esperar a que sea más barato. Claro, para países europeos ya desarrollados no puede ir tan mal, pero para países subdesarrollados no sería un poco injusto porque al final nosotros nos hemos aprovechado de petróleo, carbón, tal, y ellos
les daríamos un hándicap para poder desarrollarse. O sea, ¿de qué manera podría hacerse más justo para todo el mundo? Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí hay que balancear un poco entre justicia y supervivencia. Yo entiendo que es injusto pedirle a los que no han contaminado que no contaminen, pero permitir que un país como China siga contaminando a los niveles que lo hace porque tiene buena parte de su población en la pobreza, nos pone a todos en una situación de, digamos, de abismo climático. Entonces, es injusto. Naciones Unidas tiene programas de lo que se llama justicia climática para que haya transferencias de fondos de los países ricos a los países más pobres para que puedan transformar su economía, pero sobre el valor de la justicia yo creo que está el derecho a la vida y a la supervivencia del planeta, que es mayor. Pero es una conversación que se da en Naciones Unidas, que los países pobres utilizan y que tiene cierto componente de razón, y los países ricos apoyan. Creo que además va en el interés de todos que haya transferencia de recursos y de tecnología para que puedan seguir creciendo sin contaminar, pero cuidado poner a la justicia como bien último cuando estamos hablando de que el planeta se nos puede acabar en cuestión de décadas. Esa es mi opinión. Otra gente piensa diferente. Hay gente que está más con la justicia climática. Yo estoy más con la urgencia climática. Pero esto sí que es de opinión, totalmente. Muy bien. Muchas gracias.